La semana pasada hablábamos, Pablo nos daba en el verso 15, hablaba de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y dice el verso 15 ahí en Romanos 9, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo, dice Jehová, me compadezca. Qué bueno que no dijo, yo juzgaré y condenaré al que yo quiera condenar. ¿Verdad que no dice así? Veamos, ¿por qué Pablo hace esta énfasis en la misericordia de Dios? Y sabes, muchas veces nosotros como seres humanos, cuando todo está bien y un hermano cae, traemos juicio y condenación. Pero cuando se trata de nosotros mismos, ahí sí clamamos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y Pablo dice también que tenemos un acusador que nos acusa de día y de noche ante el Padre Celestial. El Satanás, el Señor lo reprenda, siempre está acusando. Míralo, ya cayó otra vez, ya está pecando otra vez. Condénalo, Dios. Deséchalo, porque mira, no te ama en verdad. Pero la realidad, hermanos, es que la gracia de Dios, la gracia, el amor de Dios, aquí Dios le dice a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y Juan capítulo 3, verso 16, todos nos lo sabemos de memoria. Pero aprendámonos el verso 17 y 18, Juan 3, 17 y 18, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. El que en él cree no es ¿qué? El que cree en Dios, el que se rinde a la soberanía de Dios y dice, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas, Señor, te necesito como Salvador de mi vida. Ya no hay condenación. Yo no sé por qué muchos piensan que Dios siempre está listo para condenar, para castigar, como si fuera ese el hobby o el pasatiempo de Dios. Es todo lo contrario, hermano, amigo que me escuchas. Los castigos y las consecuencias del hombre y de la mujer son parte de las consecuencias de sus propias decisiones. El hombre y la mujer han decidido en su corazón, como vimos la semana pasada, han endurecido a la voz del Espíritu Santo, han decidido no invitar a Dios en sus vidas y por consecuencia Dios los ha entregado a sus inmundicias. Dios los ha entregado a sus propias concupiscencias, a sus propias consecuencias. Recuerdo la historia, y todos de ustedes la han oído, lo he compartido aquí muchas veces, de allá en Columbine, cuando hubo el masacre de estos jóvenes que mataron a tantos inocentes. Y muchos se preguntaban, ¿dónde estaba Dios en este momento que mi hijo estaba en la escuela estudiando? Alguien se atrevió a poner un letrero afuera de la escuela. ¿Dónde estaba Dios? Y no muy poco, alguien con la gracia y la sabiduría de Dios puso otro letrero al lado que decía, a Dios se le corrió de las escuelas hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? El ser humano le ha dado la espalda a Dios. En las escuelas antes se leía la Biblia, oraban antes de comenzar, pero hoy en día ya no quieren los padres que oren en las escuelas, que lean la Biblia en las escuelas. Nosotros como cristianos sí, ¿verdad que sí? Amén. Deseamos que eso se llevara a cabo en nuestras escuelas, pero la gente que no conoce a Dios se enfurece cuando se menciona el nombre de Cristo en las escuelas. Mateo capítulo 24, versos 7 y 8.
dice Jesús de sus labios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos sintieron el temblor el martes pasado? A las 12:45 se sacudió. Y en las noticias oí que en Texas, donde no tiembla, donde no hay temblores, no hace mucho tembló fuerte allá en Texas. Y se está cumpliendo las profecías, hermanos. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y todo esto será principio de dolores. En el original está hablando de cuando una mujer da parto, da a luz a un bebé. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Pero cuando llega el bebé tan esperado, tan deseado, hay felicidad. ¿Sí o no? Verso 21 de Mateo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, fíjense, muchas veces pensamos, pero ¿por qué Dios permite guerras, terremotos, sufrimiento? No es Dios, es a causa del pecado que ha entrado a la humanidad. Que toda la creación, dice Romanos, anhela que el Señor ya establezca el paraíso aquí en la tierra. Y sigue diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. ¿Está en la pantalla? Se me está trazando el PowerPoint. Hermanos, estas son buenas noticias, ¿no lo creen? Podemos decir, no, pero ¿cómo, pastor, que guerras y terremotos? No, pero aquí en la parte, al final dice, y si no fuera por los escogidos, nadie sería salvo. Dios siempre, siempre en su amor, en su misericordia, guarda un remanente, un pueblo escogido, aquellos que le buscan de corazón. Y en esta mañana abran sus boletines. Dios está en el negocio, hermanos, de restaurar vidas. Dios puede restaurar vidas destruidas. ¿Cuánto lo creen? Dios es especialista como el alfarero en tomar esas vidas destruidas, destrozadas. Cantábamos ahorita, ¿dónde estarías si no hubiera sido por tu amor? Si no hubiera conocido a un Dios que me ama. En el momento que tú y yo reconocemos que no somos nada sin la ayuda de Dios, sin el amor de Dios, sin la intervención de Dios. En el momento que tú y yo reconocemos, Señor, te necesito en mi vida. Es ahí donde Dios puede y comienza a restaurarnos, a levantarnos del polvo, a cambiar nuestro modo de pensar, a que seamos nuevas criaturas en Cristo. Pero ¿cómo sucede esto, hermanos? Renovando nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos antes de Cristo no eran los pensamientos de Dios, ¿verdad que no? Eran pensamientos de la carne, eran pensamientos del mundo. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16, está en la pantalla, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le ha instruido? Piensen, mas nosotros, ¿qué cosa? Mas nosotros, los que hemos rendido nuestras vidas al Dios que nos ama, al Creador del universo, podemos tener la mente de Cristo, el mismo pensar que hay en Cristo. Cuando Él estaba colgado en la cruz y clamó y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Interceder los unos por los otros, amarnos con ese amor incondicional. Antes de venir a Cristo, nuestros pensamientos eran de venganza, de justicia, de retribución. Me hizo una mala y me la va a pagar. Mire lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Eso éramos antes. Pero Pablo dice, tú y yo podemos tener en la mente de Cristo, estar unidos con Él. Y ahora qué privilegio tenemos, hermano, de hablar con Dios. Pero Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Esta es una carta de amor que si la memorizamos, si la leemos, no nomás los domingos, todos los días, si estamos en ella, meditando en ella, saboreándola, Dios ahí nos habla, hermanos. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y me encanta, yo les he dicho, lean los proverbios, un proverbio por día. Hoy es mayo 10. Cuando llegue a su casa, lea Proverbios capítulo 10. Mañana léase Proverbios 11. Y así se va todo un mes leyendo la sabiduría que hay en este libro. El consejo de Dios para nuestras vidas. Proverbios 3:5 nos dice, fíate quiere decir confía en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no a medias. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderezará tus veredas, tus caminos. Señor, no sé qué hacer en este momento. Reconócelo, ámalo, habla con Él. Y en el momento que tú menos lo esperes, Dios va a abrir una puerta nueva. Dios te va a decir, camina por aquí, anda por acá. Porque así es Dios, hermanos. Somos hijos del Dios viviente. ¿Cuánto lo creen? Dígalo conmigo, somos hijos del Dios viviente. Regresando a Romanos capítulo 9, verso 25 y 26. Vamos a entrar en el tema de hoy. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, ¿cómo? No los oigo. Amada, ese es el título del mensaje de hoy. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí seráis llamados, ¿cómo? Hijos del Dios viviente. Aquí Pablo está citando al profeta Oseas. Como Dios en su soberanía escogió a su pueblo, el pueblo de Israel, a través de Abraham, y le dio la promesa que en él, en Abraham, vendría la bendición al mundo entero. Pero ellos, vimos la semana pasada, el pueblo de Dios no fue agradecido. Fueron infieles a Dios. Le dieron la espalda una y otra vez al Dios que tanto los amó, que tanto los sacó muchas veces de la esclavitud. Y les mostró señales, prodigios, y los sostuvo. Mas sin embargo ellos no fueron agradecidos. Y hoy vamos a ver qué Dios hizo con la amada infiel. La amada que le fue infiel. Muchas veces Dios le pedía a los profetas, le hablaba a los profetas y les decía, les daba instrucciones que para nosotros, al leerlas en la escritura, y para aquella gente en aquel entonces, era muy extraño. Era extraño las cosas que Dios pedía. Estos profetas en estas ocasiones ni siquiera tenían que abrir la boca, porque las instrucciones que Dios les daba que hicieran, aunque por muy extrañas que fueran, tenían un gran mensaje detrás de ellos. Y quiero darle 3 ejemplos para que entiendan lo que estoy hablando. Al profeta Isaías le dijo a Isaías que durante 3 años caminara por las calles del pueblo vestido como prisionero de guerra. Ahora, la pregunta es, ¿quién de ustedes sabe cómo se vestían los prisioneros de guerra en aquel entonces? ¿Alguien sabe? Eran desnudos y con cadenas. Y si no me lo cree, vaya a su casita. En el capítulo 20 de Isaías se encuentra la historia. Durante 3 años el profeta Isaías
No hablaba, simplemente en cadenas y desnudo caminaba por las calles. Ahora podemos decir, ¿qué tipo de enseñanza es esto? El pueblo de Dios había sido rebelde. El pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Y Dios le dice, por consecuencia van a ser llevados en esclavitud. Y no van a tener el sostén de cada día. A Jeremías le dijo Dios, Jeremías, quiero que tomes un yugo. ¿Sabes lo que es un yugo? El pedazo de madera que se le pone a los bueyes para que arien la tierra, el campo. Por varios meses Jeremías caminaba por las calles cargando un yugo. Y la gente lo veía y se volvió loco. ¿Qué le está pasando? Pero era un mensaje de que Dios le estaba dando sin ninguna palabra, con ejemplos, con ilustraciones. Qué bueno fuera que el profeta hablara y la gente respondiera. Pero muchas veces hablaban y hablaban los profetas de Dios y les entraba por aquí a la gente y les salía por acá. Y no entendían, así que Dios tenía que tomar, ¿cómo se dice? Consecuencias, severas consecuencias, o ilustraciones que fueran dramáticas, para que ellos pudieran entender el plan y el propósito de Dios. A Ezequiel, Dios le habló y le dijo, Ezequiel, quiero que te hagas unos muñequitos de madera, unos G.I. Joes, y ponte a jugar en la calle. Imagínense el profeta de Dios, en vez de estar haciendo la obra de Dios, jugando con muñequitos de guerra. Si el pastor hiciera eso, ¿cómo le iría, no? Aquí Dios le habla y le dice, ponte a jugar con muñequitos de madera. Y Ezequiel fue obediente. Se pone a jugar, mostrándole sin palabras que eso eran las consecuencias que iban a venir hacia ellos. Pero el que se lleva el premio por recibir. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Oseas? A ver, levanten la mano el que no ha leído el libro de Oseas. Varios de ustedes. Cuando lleguen a la casa, léanlo. Léanlo y en el primer capítulo se van a dar cuenta lo extraño que Dios le pide a este profeta que hiciera algo que va en contra del... No hacía sentido. Dios le dice a Oseas, y él responde, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, quiero que vayas a la plaza. Sí, Señor, voy a la plaza. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que vayas donde están las prostitutas. ¿Qué? No, Señor, yo soy un siervo de Dios y no debo que infiltrarme con las prostitutas. Quiero que vayas donde están las prostitutas. Ok, Señor, ¿qué quieres que vaya y les predique? No, quiero que tomes una de ellas y la tomes por mujer. Wow, Oseas ha de haber dicho, Señor, estás mal, estás equivocado. ¿Cómo yo, siendo siervo de Dios, puedo yo infiltrarme y hacer semejante cosa? Y Dios le dijo, obedece. Había un propósito en el cual Dios tenía por qué Oseas ir a tomar una prostituta por mujer. Esta mujer se llamaba Gomer, pobrecita. Qué nombre tan más feo. No hay nadie que se llame Gomer aquí, ¿verdad? Gomer. Y dice la historia que tuvieron 3 hijos. De los 2 últimos, Oseas no sabía si era el padre de ellos o no. Porque esta mujer, al Oseas ir y tomarla y casarse con ella, la compró por 15 monedas de plata. Los esclavos en aquel entonces tenían el costo de 30 monedas de plata. Ahora esta mujer ni siquiera valía lo que valía un esclavo. 15 monedas de plata solamente. Y Oseas va y es obediente y la compra, pero 3 veces
esta mujer regresa a sus viejas andadas, a prostituirse una vez más. Y Dios le habla y le dice a Oseas: ve de nuevo y cómprala, paga el precio por ella y acobíjala, ámala, perdónala, bendícela, protégela. Y aquí viene el detalle: restáurala. Hablábamos que Dios está en el negocio de restaurar vidas destruidas, ¿sí o no? Uno podría decir: pero es que yo no entiendo, mi esposa o mi esposo ya me la han hecho muchas veces y ya no puedo más, voy a divorciarme porque ya estoy harto. Y Dios le dice a Oseas: no importa cuántas veces, tú ve, cómprala, redímela, bendícela, perdónala, protégela, restáurala. ¿Por qué Dios le dijo esto al profeta Oseas? Porque nosotros como pueblo de Dios somos semejantes a Gomer, que Dios nos ha comprado con su sangre preciosa, que nos ha redimido, y una y otra vez volvemos a caer en el pecado. Dios en esta historia nos enseña tres cosas. La primera es: Oseas nos enseña, Dios es amor. Dígalo conmigo: Dios es amor. El pecado de Gomer, por más cruel que pareciera, no podía pagar el amor de Dios o el amor de Oseas para su mujer. Número dos, Gomer nos enseña: el pueblo de Dios muchas veces le hemos sido infiel y no hemos sido agradecidos con ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Y déjame decirte, no se trata de nosotros, hermanos, sino del amor incondicional de Dios hacia nosotros. El verso 16 nos dice, así que no de Romanos 9:16, fíjense muy bien, lo leímos la semana pasada. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién. Dios tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Él conoce nuestra condición, hermano. Él sabe que somos infieles, pero aún así Él una y otra vez, a través de su Espíritu Santo, el Consolador, nos habla y nos ministra y nos dice: levántate, restáurate, yo estoy aquí contigo, yo no te he abandonado, yo te amo con un amor incondicional. Los hijos de Gomer, de Oseas, nos enseñan la gracia de Dios, favor inmerecido. Y ahí en el capítulo 1 de Oseas nos da los nombres de estos tres hijos que tuvo: 2 varones y una mujer. El primero se llamaba Jezreel. Jezreel significa esparcidos. Eso es lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Iban a ser esparcidos por todas partes por no obedecer a Dios. La mujercita que tuvo se llamaba Lo-ruhamah. Lo-ruhamah, que quiere decir no amada. Y ahorita vamos a ver por qué. El varón, el tercero, se llamó Lo-ammi, que significa no son mi pueblo. Estos 3 hijos representan la relación que había entre Dios y el pueblo de Israel. Dios los esparció. Dios les dijo: no son amadas, no porque no los ame, sino porque ustedes no se dejan amar por mí. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? Y cuando les hablamos en disciplina y amor y andan de rebeldes: oh, my dad doesn't love me, mi mamá no me ama porque me castiga, porque me disciplina. Es ese amor que tenemos hacia ellos, que les demostramos. Ellos piensan: no soy amado. Y así el pueblo de Israel se sentía no amada, no porque Dios no lo amara, sino porque ellos no se dejaban amar por Dios. Y finalmente, son mi pueblo, pero en la forma en que viven como si no fueran mi pueblo.
Dios le hizo una promesa al profeta Oseas de cambiarles el nombre a estos 3 hijos. Al primero, que era esparcido, Dios le prometió: yo los voy a recoger de todos los confines de la tierra y los voy a traer otra vez a la tierra prometida, a Israel. A la no amada le llamaré amada. Y por último, a los que viven como si no son mi pueblo, les cambiaré el nombre para que signifiquen que vivan como si son mi pueblo. Me encanta lo que dice Oseas 2:19. Está en la pantalla, dice Oseas 2:19 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: te haré mi esposa, dice Dios. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, hasta que la muerte los separe. En buenas, en enfermedad, en adversidad, en riqueza, en pobreza, hasta que la muerte los separe. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Verso 20 dice: te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Dios es fiel a su palabra, hermano. Y si tú, como esposo o esposa, estás teniendo problemas en tu matrimonio y dices: ya no puedo más, la razón es porque no le has pedido a Dios que te dé el amor agape, ese amor incondicional, que tú y yo somos esos canales por el cual Dios quiere transmitir su amor hacia nuestro cónyuge. Aunque nos maltraten, aunque nos maldigan, y podamos decir: yo te perdono, yo te restauro, yo te protejo, yo estoy aquí hasta la muerte. ¿Sabían que Dios odia el divorcio? Dios lo detesta. ¿Cuántos matrimonios hoy en la iglesia no se están divorciando, separados? Oseas perdonó la infidelidad de su esposa varias veces, no una vez. Lean la historia, varias veces. Y así Dios de la misma manera nos ha perdonado a nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a extender esa misericordia a los demás? Jeremías, vaya conmigo a Jeremías, mantenga su dedo allí en Romanos. En el libro de Jeremías, capítulo 31, mire lo que dice, está ahí en el medio. Jeremías 31:1 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Brinquémonos al verso 3, y me encanta esta cita. Dice Jeremías: Jehová se manifestó hacia mí hace mucho tiempo atrás. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su primer amor en Cristo? Cuando Dios por primera vez se manifestó a usted y le quitó las vendas de los ojos y le dijo: yo te he perdonado, yo te he restaurado, yo te he comprado con mi sangre. Y tú lo único que querías es ir a la iglesia, leer la Biblia todos los días, orar por los enfermos. Había una pasión, un amor, tu primer amor por Dios. Jeremías dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado. Por tanto, fíjense, te prolongué. ¿Qué cosa? Te prolongué mi misericordia. Dios le dice al profeta Jeremías: yo los he amado con un amor eterno. ¿Y cuánto es eterno, hermanos? Forever, para siempre, no tiene fin. Nosotros paramos de amar a los que nos hacen daño, pero Dios es un Dios de infinito amor, de amor inagotable. Mira lo que dice el libro de Cantares. El libro de Cantares está después de Salmos, Proverbios y Cantares. Proverbios capítulo 8, Cantares, Eclesiastés y Cantares. Capítulo 8, verso 7. Mire lo que dice. Me encanta.
las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Recuerdas tú cuando conociste a tu esposa, a tu esposo? Antes de casarse, lo único que querías es pasar tiempo con ella, con él, perdón. Darías cualquier cosa por pasar tiempo a solas, platicando, escuchándola, diciendo, ay, qué bonito hablas. Y ahora en día te habla y ya no me hables, ya estoy cansado. Dice Sha, no, eso no, ¿verdad? Pero aquí, el libro de Cantares, esta mujer le dice a su amado, no importa lo que pasemos, ese amor que yo sentí por ti, las muchas aguas, los muchos problemas, las muchas dificultades no van a poder apagar esa llama de fuego que hay en mí hacia ti. Y ese es el amor que tú y yo debemos tener, no solamente para Dios primeramente, pero para nuestro cónyuge. Ese amor, esa pasión que Dios tiene para nosotros. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, verso 10. El escritor de Hebreos dice, Hebreos 8, 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. El pacto, la promesa, ese. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Verso 16. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 16. Hebreos 10, 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Una vez más, pondré mis leyes en sus corazones. Lo que hay en mi corazón lo habrá en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Mis pensamientos serán vuestros pensamientos. Añade, aquí viene lo hermoso, dice, y nunca jamás me acordaré de sus pecados y transgresiones. Borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Cuando tú y yo le confesamos nuestros pecados y le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, perdona mis pecados, dice que Él los toma y los echa a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. El acusador de nuestras almas continuamente nos recuerda, tú hiciste eso. Y hay esposos y esposas que constantemente están recordándole, tú me hiciste eso hace 5 años. Pero no debe que ser así. Debemos que perdonar, como aquí dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habrá una unidad perfecta. Regresemos a Romanos capítulo 9. Y hablando del remanente, el pueblo escogido de Dios, el pueblo apartado de Dios, del mundo para Dios. Dice el verso 27, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, el pueblo que no se contaminó, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, fíjense, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero de ahí Dios sacó a Lot y a su esposa, aquellos que estaban íntegros en su corazón. Me encanta lo que el profeta Isaías dice en Isaías 11:10, está en la pantalla, miren. Dios siempre ha mantenido un remanente, a Noé, a Lot
a Josué y Caleb, de todos los 3 millones de israelitas que Dios sacó del pueblo de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Ni Moisés pudo entrar. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Y mira lo que dice Isaías 11:10. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Toda la gente lo sabrá. Se verá en las noticias mundial, en el internet. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez y traerá de regreso, ¿qué cosa? Al remanente de su pueblo, los que quedan en Asiria, al norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elam, en Babilonia, en Hamá, parece Geme, ¿verdad? Y en todas las tierras contrarias distintas, costeras, gracias, costeras distintas. Levantaré bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de ¿qué? Dios dice, yo restauraré a mi pueblo. Quedaron unos pocos desparcidos en pueblos lejanos, pero yo los reuniré una vez más a Israel. Y eso pasó en 1948, donde Israel no era una nación, pero en ese entonces recibieron su tierra. En 1967 se confirmó, se selló el pacto, y pudieron ellos tomar las llaves de Jerusalén y ir triunfante. Y desde entonces, desde todas las África, Europa, en Estados Unidos, por Dios. Y está pasando hoy en día, hermanos, enfrente de nuestros ojos. Y Dios dice, cuando tú mires que comience a florecer la higuera, Israel, levanta tu mirada al cielo, porque tu salvación está cerca. Cristo viene pronto, hermanos. Tenemos que estar listos para su venida. El segundo punto, vamos a terminar, no es muy largo, dice, los que confían en Dios son, ¿qué? Escogidos de Dios. Regresemos a Romanos 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, justicia que es ¿por qué? Por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cayere en él, ¿no será qué? No será avergonzado. Esa gran piedra es Jesucristo. El pueblo de Israel no tuvo al Mesías. Lo vimos la semana pasada, haciendo milagros, sanando a los ciegos, a los paralíticos, dando vida a los muertos, resucitando a los muertos. Mas aún así sus corazones se endurecían, se tropezaban sobre de él, mas seguían endurecidos en su camino. La ley no salva a nadie. La ley solamente era un espejo para que nos diéramos cuenta qué tan pecaminosos somos y que necesitamos un Salvador. Y por eso dice el verso 33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos como los fariseos que veían y se tropezaban, mas no caían rendidos a los pies de él. Todo aquel que se rinda a los pies de Cristo, que caiga postrado ante su presencia,
no será avergonzado. Tenemos que rendirnos a Dios, hacer al lado nuestro yo, nuestro orgullo y decir: Señor, yo he vivido egoístamente, yo he vivido haciendo mi propia voluntad, Señor, y tú me estás hablando a través de tu Espíritu y no he hecho caso. Señor, quiero humillarme ante ti, no quiero tropezarme contigo, Señor. Quiero caer a tus pies, quiero obedecer a ti, quiero ser restaurado. Dice Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, una preciosa piedra principal, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que cree jamás será avergonzado. En Mateo capítulo 7, verso 24 nos habla de aquel que oye la palabra de Dios y obedece y hace conforme a todo lo que está escrito. Dice que ha construido su hogar sobre la roca, y cuando vengan las tormentas y vengan los pleitos y vengan todas las cosas, esa casa va a permanecer sólida. Pero aquel que oye esta palabra y no hace lo que está escrito, dice, van a venir los pleitos, las tormentas a ese hogar, y esa casa va a ser destruida, va a caer en ruinas. Dice el Salmo 118, verso 22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra preciosa que Cristo está en medio de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Recuerdan la historia del soñador José? José el soñador. Cómo sus hermanos lo rechazaron, cómo sus hermanos lo vendieron a los egipcios, y cómo Dios le dio favor y gracia ante el Potifar y luego el faraón. Cómo Dios lo prosperó a este joven. ¿Por qué? Porque puso en práctica todo lo que su padre le había enseñado. Temía a Dios con todo su corazón. Y dice la historia que cuando hubo hambre y escasez en toda la tierra, su padre los mandó a Egipto para que compraran alimento, y ellos dijeron: vamos a morir, nos van a matar. Y su padre Jacob le dice: no le hace, es mejor morir allá que morir de hambre. Vayan y vean. Y dice que cuando José vio a sus hermanos, dice que empezó a llorar y no podía contener las lágrimas. Y él les dice: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Lo que el pueblo de Israel mataron al Mesías, todos nosotros hemos matado con nuestros hechos, con nuestra desobediencia, hemos negado al Señor. Pero si nos rendimos a Dios, si nos caemos postrados y decimos: Señor, reconozco que he pecado, el Señor nos toma y dice: lo que el enemigo ha intentado para mal en tu vida, en mi vida, yo lo voy a usar para bien. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Tú y tu casa. Como padre de familia debemos que creer en el Señor, y creer es vivir lo que creemos, y seremos salvos con nuestro ejemplo, nuestra casa. Juan 1:12, y con esto terminamos: mas a todo el que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Crees en Él? ¿Has puesto tu confianza en Jesús como el único Salvador? ¿O has construido tu casa sobre la arena? Es mejor que la construyamos sobre la roca que es Cristo, hermano. Y oyendo hoy esta piedra, esta palabra que se ha expuesto, ¿vas a tropezar y vas a seguir tu camino, o vas a caerte
postrado ante la presencia de Dios. Y que oír que Dios te diga, yo quiero restaurarte. Yo quiero que tú seas mi amada. Cristo, yo te